Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. En esto de andar buscando cosas de Dios y rumiándolas, he visto que comparto un mismo gusto con muchos amigos. Y muchos amigos, algunos de ellos no católicos. Por ejemplo, tengo un gran amigo al que aprecio, y si alguna vez me escuchara esto, sepa que en esto le mando un saludo, que es un pastor evangélico. Se llama Roberto Romanenghi. Es de la zona de Rosario, por ahí. Años atrás, cuando yo también andaba versificando cosas de la Biblia, él me supo mandar unos folletos, unos libritos que él había publicado con una traducción en versos criollos de las cosas de la Biblia. Y como son muy lindas, yo les quiero aquí recitar en forma criolla y con los versos de este pastor protestante, diríamos, usando una palabra normal, pero lo digo así con más cariño, con estos versos de un hermano evangélico, pastor él, también de comunidad, estos mismos relatos de la Biblia de los que le vengo hablando. Y aquí va, para no alargar la verseada. El capítulo 1 del Génesis, transformado en versos criollos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, al sol que la vida encierra, la luna y las estrellas, y más cerca cosas bellas como el río, el mar, la sierra. Plantas de todo tamaño y de distinto diseño brotaron como en un sueño pa' gloria y perfección. En esta grande creación ande solo Dios es dueño. Y multitud de animales, para que todos se asombren, dieron más lustre y renombre al Creador que, despacio, iba escribiendo el prefacio al capítulo del hombre. Y al ver Dios la maravilla de tanta cosa creada, le echó al mundo una mirada que se lucía de estreno, y aunque todo era muy bueno, faltaba una pincelada. Es que no había llegado el último personaje, para completar el bagaje de toda suerte de encanto, y con barro el Padre Santo le hizo al hombre el primer traje. Para que así se recuerde que cuando se quiere poner orgulloso de tener lo que el vecino no tiene, que la muerte sobreviene y al polvo habrá de volver. Que es la vida un pensamiento y como el agua se va. Un golpe aquí, otro allá y cuando el barro se raja, nos meten en una caja con rumbo a la eternidad. Necio es el hombre que piensa que habiendo tanto adelanto nunca tendrá el desencanto de tenerse que morir. Si creerá que ha de vivir cuando muera hasta el más santo. Pero si el cuerpo se va, hay algo que permanece, y que a la vida ennoblece con un canto de alabanza, pues Dios a su semejanza hizo al hombre que fenece. Y en esto le dio una gloria que en los astros no se ve. Y como hombre les diré que a las estrellas y luna no le ha dado a ninguna amor, esperanza y fe. Todo lo puso a su alcance y lo nombró mayordomo. Le dio dignidad y aplomo y lo metió en un jardín en donde el diario trajín jamás le cansaba el lomo. Nada faltó en aquel huerto que apellidaron Edén. Aquello era un almacén con sobra de provisiones, y para colmo de dones, Dios estaba allí también. Entre los seres creados de todo el reino animal, le faltaba a cada cual ponerle su nombre propio, su propio nombre, tarea que Dios al hombre le encargó en forma especial. Y entre tanto bicho hermoso que Adán se cansó de ver, nadie vaya a suponer que se quedó satisfecho. Es que el hombre ha sido hecho para encontrar a quien querer. Y entonces dijo el Señor, después de un tiempo de espera en que Adán se entristeciera, no debe el hombre andar solo. Y abreviando el protocolo les puso una compañera. Al primer hombre imagino que dormido de verdad soñaba con la beldad de un ser que no conocía, y al despertar aquel día el sueño fue realidad. Pues de cierto sucedió que el hombre cayó dormido, y sin que se haya advertido del plan del supremo artista, Dios hizo de anestesista para darle lo prometido. Y abriendo por un costado de la masa musculosa que se daba generosa, tomó de allí una costilla, haciendo la maravilla de crear la primera esposa. Ah, si el mundo recordara
esta divina enseñanza. Pero anda mal la balanza y el matrimonio moderno es a veces un infierno, ya casi sin esperanza. Queridos hermanos, aquí terminan los versos de mi amigo, el pastor evangélico don Roberto Romanenghi. Al fin de la próxima semana les voy a recitar otro de estos hermosos versos con el cual él trató de poner así en forma criolla y de una manera nuestra entre mate y mate, esto tan lindo que es la... Hermanos y amigos, buenas y santas para ustedes en esta tarde. En las 2 semanas anteriores que fueron pasando y que espero que nos hayamos podido reunir más o menos los mismos que estamos ahora, quizás con alguno nuevo día a día, en esta especie de sobremesa por un lado, o de mateada, si ustedes quieren, de amigo, charlando cosas de Dios. Les venía hablando de los relatos de la Biblia con los que empieza este libraco que nosotros llamamos la Biblia, y que en realidad es un conjunto de libros, ¿no? Y el primero de esos libros de la Biblia se llama el Génesis, porque justamente habla de cómo se generaron las cosas, allá al principio, medio comienza por donde las cosas fueron arrancando allá al principio de la creación. Y decíamos que el primer relato respondía un poco a la pregunta, las cosas que nosotros vemos y que existen, ¿quién las creó? Y la respuesta de la Biblia es las creó Dios, y todo lo creó bueno. Y bueno, y el hombre y la mujer y lo que pasa entre ellos y ese profundo deseo entre ellos, ¿de dónde viene? ¿Es de Dios? ¿Es del diablo? ¿El sexo es de Dios? ¿Del diablo? Y la respuesta de la Biblia es de Dios. Claritamente es de Dios, es fruto del amor de Dios y tiene que conducir al amor de Dios. Pero claro, el hombre de la Biblia, y nosotros, que también somos hombres del pueblo de Dios, miramos para el lado y decimos, bueno, será de Dios, pero lo disimula bastante lindo, ¿no? Porque mira que hay cosas que andan mal en el mundo, che. Y andan mal en la pareja, y no vamos a dar mucha vuelta entre nosotros nomás. Andan cosas que no andan bien. El amor que tendría que ser lo más lindo, lo más gratificante, tantas veces es fuente de conflictos, de dominios, de posesión, de traición, de infidelidad. ¿Y eso de dónde viene? Si Dios creó las cosas buenas, si Dios creó el hombre para que fuera acompañado por la mujer y crió a la mujer para que fuera la que le ayudara al hombre a crecer y a proyectarse, a multiplicarse, ¿de dónde viene que justamente de esta realidad surjan tantas cosas malas? Cosas que no pueden ser de Dios, decididamente no pueden ser de Dios. Bueno, en esta charlita así de sobremesa, quisiera seguir con el relato de la Biblia, ya que estamos en eso. Como todavía no me llegó ninguna protesta, bueno, espero poder seguir. Si algún día ustedes me dicen, bueno, cortala con eso de la palabra de Dios y de la Biblia, arrancar de vuelta con los cuentos, bueno, vamos a pensarlo. Y por ahí habrá que a lo mejor decir, bueno, se ve que no le da el cuero para aguantar la palabra de Dios, volvamos a los cuentos. Entonces, en la Biblia, que también narra una serie de cuentos, pero que no son tan cuentos, sino que tratan de transmitirnos la verdad tal como la ve Dios, o al menos tal como Dios quiere que nosotros la veamos, en el capítulo 3 del Génesis se narra la historia del primer pecado. Eso que solemos llamar, en un lenguaje así nuestro, pecado original, y que de hecho tiene muy poco de original, para ser sincero, porque se parece mucho a los nuestros. Tal vez fuera más lindo por ahí decir pecado originante, que es el verdadero sentido que tiene, o sea, pecado originante porque es la raíz de donde vienen muchas de las cosas que vivimos nosotros. O sea, no es pecado original en el sentido, mirá qué original el tipo ese. Para decir, mirá, novedoso, distinto. Un tipo original es un tipo novedoso, distinto, gracioso, interesante. Tipo original. Sale de la serie, no es del montón, interesante. No es en ese sentido que decimos pecado original. ¿Me entienden? No es que Adán y Eva hayan cometido, mirá, cometieron un pecado original. Son muy originales, podríamos decir. No. El pecado del que nos habla la Biblia es un pecado originante, es decir, allí tuvieron origen un montón de cosas que después en la creación nosotros las tenemos que vivir y que aparentemente no fueron, no solo aparentemente, sino seguro no fueron del proyecto de Dios. Esas cosas no son porque Dios quiso que fueran así. Son así porque el hombre
no aceptó el plan de Dios, porque el hombre desobedeció al proyecto de Dios y llevó las cosas buenas de Dios, llevó la creación de Dios por otro camino. Entonces, compañero, no le echemos la culpa a Dios. Es fácil a veces decir, y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y uno dice, caramba, a pesar de que Dios es bueno y creó todas las cosas bien, el hombre se la embarró, el hombre le rompió el proyecto y ahora todavía le echamos la culpa a Dios. Es como si, qué sé yo, una fábrica de autos hubiera fabricado un lindo auto, bien, macanudo, hubiera dado un manual de instrucciones, para decir, bueno, mire usted hasta los 3.000 kilómetros, no pase de 80 kilómetros de velocidad, no ande muy por el barro porque se le va a hacer esto, no dé vueltas muy cerradas porque le pasa esto otro, cambie el aceite cada tantos kilómetros. O sea, la fábrica fabricó un lindo auto, un buen auto, lo hizo pasar por el banco de prueba y todo, y realmente la fábrica dijo, bueno, es realmente bueno, e hizo un manual de instrucciones para el que lo tiene que usar. Y resulta que el que usó el auto no quiso obedecer al manual de instrucciones. Ahí nomás, el primer día salió a hacer picaditas en segunda, a 140. Imagínate el auto nuevo, un chiche, es macanudo para salir a hacer picadita. Desde la tranquera esa hasta la bocacalle aquella, en segunda que te lo levanto a 140. Y lo levantó a 140, pero de ahí en adelante tuvo que venir el auxilio de la... qué sé yo, del automóvil club para levantarlo y llevárselo al taller a ver si... Y uno dice, pero si la fábrica lo creó, a este auto lo fabricó bueno, ¿por qué se fundió? ¿Por qué no anda? ¿Por qué pasa esto? No, compañero, eso no es culpa de la fábrica, eso es culpa de usted que lo usó mal. Y sobre todo es culpa de usted que no obedeció al manual de instrucciones. Así que no me le eche la culpa a la fábrica porque se le fundió el auto. Es un problema suyo, compañero, que no supo obedecer al manual de instrucciones. Bueno, más o menos esa es la respuesta que el capítulo 3 nos da respecto al problema del mal en el mundo. Pero vamos a entrar más en detalles si son gustosos mañana, con la gracia de Dios y con su bendición. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Bueno, ayer les decía que la respuesta que da la Biblia a la presencia del mal en el mundo más o menos consiste en esto, es decir, el hombre no obedeció al manual de instrucciones que Dios le puso y debido a eso se abrió la puerta para que entrara el mal en el mundo. Y a partir de ahí hay una serie de cosas que no andan bien. El hombre domina a su mujer, la hace sufrir. El parto ya no es muchas veces una alegría sino un sufrimiento. Pareciera como que entre el hombre y los reptiles, la serpiente, hay una enemistad. El trabajo que tendría que ser la alegría, la felicidad del hombre, lo que lo realice, es muchas veces un peso. Es la desgraciada manera que tiene el hombre de ganarse la vida, de poder tener los frutos de la tierra. La tierra que tendría que dar el pan para el hombre tiene que regarla con el sudor de su frente y con el sufrimiento para que dé el pan, y en lugar de pan muchas veces da espina, yuyo, sufrimiento. El hermano mata al hermano. El hombre domina a los demás y le impone. Bueno, todos esos males que hay, ¿de dónde vienen? Y la respuesta, como digo, de la Biblia es: el hombre pecó. Y bueno, pero vamos a decir la verdad, ¿y cómo fue ese pecado, podríamos decir? Bueno, evidentemente la Biblia nos cuenta, nos hace un relato. Tenemos que pensar que realmente las cosas sucedieron así, exactamente, materialmente, como la Biblia cuenta, porque ¿qué es lo que nos cuenta la Biblia? Bueno, lean el relato del capítulo 3 y ahí está más o menos bien contado. En el capítulo 2, ahí más o menos por el versículo 15, 16, 17 del capítulo 2, si ustedes lo leyeron antes, decía más o menos así: el Señor Dios tomó al hombre, lo colocó en ese parque del Edén, en el paraíso, para que lo guardara y lo cultivara. Y el Señor Dios le mandó al hombre: podés comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocer el bien y el mal no comás, porque el día que lo comas de él tendrás que morir. Morirás. Y bueno,
Hay que pensar que realmente había un árbol determinado, pongámosle una planta de manzano, de pera o de caquis, qué sé yo, y que Dios le dijo, bueno, amigo, usted puede comer de todo, pero ojo con comerme de esto, que planta venenosa. Planta venenosa, si usted me come de esto, o potipama catul gente, murió, No, dice, cuidado, no me coma de esto que es venenoso. Y entonces uno podría decir, pero señor, si es venenoso, ¿por qué lo pusiste? Si vos sos bueno, ¿cómo vas a crear una planta venenosa? Bueno, entonces claritamente no se trataba de eso. Dios no creó una planta venenosa para ponerla en el jardín y después poder decirle al hombre, ojo que esto venenoso no me lo coma. Sería feo, ¿no es cierto? Sería como ponerle a un chico, un cuchillo sobre al alcance de la mano de él y después decirle, ojito con tocarme el cuchillo, porque eso hace vivir, eso hace, y dejarle el cuchillo al alcance, para que el chico aprenda a obedecer. Sería medio cruel que una mamá o un papá hiciera eso, ¿no es cierto? Dejarle una granada sobre la cama al chico y decirle, ojo, esto hace boom, explota y mata, Entonces, no tocar eso, pero dejárselo al alcance de la mano. Entonces uno podría decir, che, escuchame un poquito, ¿y por qué no guardás la granada? ¿Por qué no escondés el cuchillo? Si sabés que le va a hacer mal y sabés que el chiquito está tentado de hacerlo, bueno, no se lo ponga al alcance. No se podría poner una botella de veneno al alcance del chico y decirle, ojo, esto veneno, no tocar, esto hace pum, muere, No, entonces no lo pongas. Entonces Dios no es que puso un árbol venenoso ahí, en el medio del jardín, y si el hombre comía, sonaba. Una especie como Dios lo hubiera puesto en la tentación al hombre, para que después el hombre probara si obedecía a este absurdo de Dios. Dios sería muy cruel. Y la Biblia no cuenta eso. Simplemente Dios lo que quiere decir bien clarito es, el que le toca decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, eso es Dios. El hombre no tiene la libertad para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. El árbol, la raíz de la ciencia, del bien y del mal, es de Dios. No es, claro, ahora voy a entrar un poco en una cosa difícil. Actualmente se habla de la moral de las circunstancias. Como diciendo, son las circunstancias las que hacen que una cosa sea buena o sea mala. El fin justifica los medios, podríamos decir. La tortura en sí no es ni buena ni mala. Si sirve para un bien, para una cosa buena, entonces la tortura es buena. Si no, es mala. No, compañero, la tortura es mala y siempre. La haga quien la haga, amigo. Entonces, la moral no depende de las circunstancias. Puede ser que las circunstancias hagan que una persona tenga más o menos culpa de hacer una cosa mala, pero la cosa sigue siendo mala. Si un tipo saca el revólver y le pega un tiro a otra persona, eso es malo, siempre es malo. Ahora, puede ser que el juez que juzgue ese hecho tenga que medir si fue bajo el impulso de una emoción violenta, si fue premeditado. Entonces puede que el hombre sea más o menos culpable, pero la acción sigue siendo mala. Que el hombre después sea más o menos culpable, eso puede hacer, las circunstancias realmente pueden hacer que uno tenga más o menos culpa, pero la cosa sigue siendo mala. Entonces, lo que la Biblia nos cuenta en este relato es que Dios no le dejó al hombre el derecho a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es un derecho de Dios. La moral es objetiva. Miren, entendido así el relato, y que es la manera como tiene la Iglesia Católica, en fin, esa iglesia a la que yo pertenezco y calculo que unos cuantos de ustedes también, de entender este relato. No se trata de que Dios puso un árbol venenoso, llamémoslo un manzano, una pera, y diciendo, ojo, no me coman de eso que venenoso. Eso mata. No. Pues entonces sería un Dios cruel, un Dios absurdo, un Dios que decide caprichosamente las cosas. No. Dios le dijo al hombre, el que va a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ese soy yo. Y te toca a vos hacer un esfuerzo por conocer cuál es mi voluntad. Yo soy el que sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces tendrás que obedecer a mi palabra. Y aparentemente fue esa la desobediencia que nos narra el capítulo 3. Pero como me estoy alargando un poquito, mañana vamos a entrar en el detalle que nos narra el capítulo 3 del libro del Génesis. Pero si son gustosos ustedes y tienen una Biblia, lindo sería que ya lo fueran leyendo. Hasta mañana con la gracia de Dios.
Hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Y ahora sí, me van a disculpar los que no ayer o anteayer no estuvieron en la charlita que dimos, pero tengo que entrar ya en lo que narra el capítulo 3 del Génesis. Quizás, y tengo la esperanza de que más de uno de ustedes haya leído el capítulo del Génesis. Pero lo mismo tengo más o menos que contárselo para que mañana cuando tratemos el asunto entendamos de qué se trata. La Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado. Y la serpiente empezó a hablar con la mujer, con Eva en el paraíso. Ese es el relato que nos trae la Biblia. Y ahí empieza el relato. En primer lugar, la serpiente era un bicho, siempre inspirado en una profunda repulsión al hombre. Hay algo instintivo, así como hay una amistad entre el hombre y el perro, por ejemplo. Hay una instintiva enemistad entre la serpiente y el hombre. Si ustedes van caminando por ahí y de repente en el campo ven una víbora, una serpiente, yo creo que levantan la pata, pero instintivamente, sin hacer nada. Ustedes van, qué sé yo, salen a la noche medio en descalzo al patio y de repente pisan una manguera, yo creo que pegan un salto de medio metro de alto y aparecen del otro lado, ¿Y por qué? Porque esa manguera se parece tanto a una serpiente, chamigo. Y no sé por qué, pero la serpiente provoca en nosotros así. Bueno, entonces la Biblia aprovecha, diríamos, toda esa experiencia psicológica, y bajo la imagen de la serpiente, la Biblia va a hablarnos del espíritu del mal, del malo, diríamos nosotros, de Mandinga, de Gualichu, dirían nuestros hermanos indios. Casi todos los pueblos tienen un nombre para hablar de ese espíritu del mal, de ese espíritu que no busca nuestra felicidad, nuestra vida, nuestra amistad con Dios, sino que siempre está como buscando hacernos el mal. Fíjense que la Biblia no nos habla de cómo empezó a existir el maligno, el diablo diríamos nosotros. No nos habla de eso. La Biblia nos habla cómo empezó a existir el mal en el mundo. Y la Biblia, la respuesta que nos va a dar es: el mal entró en el mundo no por obra de Dios, sino por obra del espíritu del mal. Sería interesante que la Biblia nos hablara en algún otro relato cómo empezó a existir el espíritu del mal. Pero en este relato la Biblia no nos cuenta eso. No nos cuenta cómo empezó a existir el maligno. Quizás ahí habría que dar otra respuesta, pero es decir, el mal empezó a existir en el mundo por obra del maligno, y el maligno aparece bajo la imagen de la serpiente. Y la serpiente lo que buscan, fíjense, en primer lugar, es empezar a crear una desconfianza, una duda respecto a la bondad de Dios. Yo diría, una vez que el diablo logró sembrar en nuestro corazón una duda respecto a la bondad de Dios, una vez que el diablo nos hizo morder esa idea, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? O sea, si nosotros empezamos a dudar de la bondad de Dios, ya el diablo ganó la primera parte de la batalla. Curiosamente, es el diablo el que está buscando nuestro mal, y Dios está buscando nuestro bien. Y sin embargo, el diablo quiere hacernos creer que Dios no ha de ser tan bueno, porque aparentemente no busca nuestra felicidad. Entonces nos hace creer como que Dios es un ser envidioso, es un ser que castiga, es un ser arbitrario. Curioso, todo lo que es Él, el maligno, Él quiere hacernos creer que es Dios. Y después muchas veces quiere hacerse pasar Él como Dios. Si, como le decían mismo a Cristo allá, en las tentaciones, son míos todos estos reinos del mundo. Si vos arrodillándote delante de mí me adorás, yo te voy a hacer rey de todo el mundo. Mentiroso, sin el mundo no es del diablo. El mundo es de Dios, y la Biblia nos decía clarito que es de Dios. Pero el diablo, dice Cristo, es mentiroso desde el principio, mentiroso y asesino. Busca realmente nuestro mal. Y entonces empezó por sembrarle en el corazón de Eva, así que Dios no les permite comer de los árboles del jardín. Y Eva le contesta bien, pero
entró en conversación con el diablo. No, nos permite comer. Solamente de ese no nos permite comer porque vamos a morir. Y el diablo dice, ¡ja! Morir. No seas ingenuo, Evita. No seas ingenuo. Vamos, Eva. No me digas eso. Mentira, no vas a morir nada. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese árbol, entonces vas a ser como Dios. Vamos, Eva, escúchame. ¿Qué estamos, chepiba? ¿Vos dónde yo? Avivate. Y Eva entró en conversación con el diablo y ahí las cosas empezaron mal. Y se pusieron feas. Mañana, si son gustosos, ustedes ya conocen el relato, pero les pido, consíganse una Biblia y lean el capítulo 3 del Génesis. Así mañana estamos bien en tono para lo que estamos charlando. Será con la gracia y la bendición de Dios. Dios nos libre a todos de abrirle nuestro corazón y empezar esa conversación con el diablo, que lo único que busca es sembrarnos en nuestro corazón la duda respecto a la bondad de Dios. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes, tanto los que están de sobremesa como los que están quizás mateando a la hora de la tarde. El relato que estábamos hablando ayer, dicen que Eva, la mujer de Adán, cayó en cuenta de que el árbol realmente era tentador. Era realmente tentador desear ser dueño del bien y del mal. Era interesante convertirse en el que decide lo que está bien y lo que está mal. Y porque eso evidentemente es un derecho de Dios. Y uno tendría ganas de ser como Dios. Pareciera como que el hombre lleva adentro ese profundo deseo de ser como Dios. Cristo va a morir en la cruz como hombre para que se cumpla en nosotros ese deseo de llegar a ser como Dios, de llegar a ser hijos de Dios. Pero cuando eso lo queremos conquistar mediante nuestro propio esfuerzo, cuando eso lo queremos hacer mediante la magia o mediante nuestro propio esfuerzo, entonces cuando vamos contra Dios. Y realmente el relato de la Biblia dice que Eva tomó la fruta del árbol, comió y después se la dio a comer también a su marido. Hermanos cristianos católicos, estoy hablando a mi gente de una manera especial, tenemos que pensar que realmente Eva largó la mano, agarró una fruta, la comió y se la pasó, y ahí estuvo todo el pecado. Bueno, si uno quiere puede creerlo así, pero la Iglesia no entiende las cosas de esa manera, no piensa que el problema estuvo en una fruta. El problema estuvo en otra cosa. El problema estuvo en que el hombre no aceptó la palabra de Dios, la voluntad de Dios como norma de su vida. El hombre desobedeció a Dios. En la desobediencia del hombre al plan de Dios está el pecado originante de todos nuestros males. Esa es la respuesta de la Biblia, queridos hermanos. Todos los males que existen en el mundo, según la Biblia, nacen de ese pecado originante, que tiene muy poco de original, diríamos, ese pecado originante por el cual nuestros primeros padres, según la Biblia, no aceptaron el proyecto de Dios, no aceptaron la voluntad de Dios, no aceptaron que es Dios el que decide lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, el hombre se dio cuenta, dice la Biblia, se le abrieron los ojos y el hombre y la mujer se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cuando el hombre quiso decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo único que logró descubrir es que estaba bueno, no digo la palabrita porque por radio no se la puede decir, estaban desnudos, dice la Biblia. Y les agarró vergüenza. Cuando el hombre quiere decidir lo que está bien y lo que está mal, lo único que consigue es un motivo para tener vergüenza después. Y esa es la respuesta, mis queridos hermanos, que nos da la Biblia. No nos da el tiempo ahora para seguir con el relato, que lo vamos a agarrar la semana que viene, el relato de ver cuál fue la reacción de Tata Dios frente a esta desobediencia, esta estupidez del hombre de querer ser como Dios, pero no obedeciendo la palabra de Dios, sino por su propio capricho. Y eso nos puede seguir pasando a nosotros y puede estar en el origen de muchos de los males que vive nuestra sociedad, el mundo y también nuestro pueblo, nuestra familia, nuestra propia vida. Con la gracia de Dios, que sepamos escuchar su palabra y dejar que sea Dios el que decida qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Se los deseo con cariño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Les deseo realmente, al comenzar esta semana, no solo la gracia de Dios, sino que esa gracia de Dios se manifieste con todos esos bienes que nosotros esperamos de Dios. La salud, la paz interior manifestada en la paz con los demás, la posibilidad de ser útiles a través de nuestro trabajo. Bueno, todas esas cosas lindas, esas cosas de Dios que vamos recibiendo. Y en esto de estar charlando con ustedes así en la intimidad, alrededor de la mesa familiar o compartiendo el mate de la tarde, de estar hablando de estas cosas de Dios, les venía comentando que el hombre de la Biblia parte de una idea muy clara: todo lo que está en el mundo es obra de Dios y todo lo que Dios creó es bueno. Pero diciendo y sintiendo las cosas así, mira alrededor y se dan cuenta que muchas cosas no están bien. Como cualquiera de nosotros las ve. Y entonces se pregunta: ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde? ¿Por dónde entró el mal a este mundo? Y entonces la Biblia se responde: el mal entró porque el hombre no obedeció al plan de Dios. El proyecto de Dios no incluía el mal en el mundo. El mal entró de prepo, por la ventana, por el costado. En el proyecto del hombre que hizo, de la fábrica que hizo el auto, podríamos decir, no estaba ni el fundírsele la biela, ni en esto y lo otro. Si alguna cosa pasó en este auto es porque alguien no cumplió o no obedeció al proyecto. Y entonces se nos hablaba así del pecado de nuestros primeros padres. Todo eso en el capítulo 3 del Génesis, que calculo que a esta altura ustedes ya lo habrán leído. Ahora resulta que, ¿cuál es la reacción de Dios frente al pecado del hombre, podríamos decir? Discúlpenme que estamos hablando de cosas serias. Yo les digo, si alguno de ustedes se aburre demasiado y quiere que volvamos a los cuentos, me lo dicen y veremos qué conclusión sacamos entre todos. Pero una de las cosas que me tocan como cura es hablarle de las cosas de Dios. Y un lugar donde esas cosas de Dios han quedado lindamente escritas y descritas es la Biblia, sobre todo en estos capítulos del Génesis. ¿Cuál es la reacción del hombre frente al pecado y la reacción de Dios frente al pecado? La Biblia dice que cuando el hombre y su mujer, Adán y Eva, comieron de la fruta, se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban, desnudos, para decirlo finito. Y entonces entrelazaron unas hojas de higuera y se las pusieron de taparrabo o de tapa otras cosas, digamos. Y en eso, fíjense, oyeron que el Señor Dios se paseaba por el jardín a eso de la horita de la tarde. Y el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Imagínense, ¿qué es lo que puede escapar a la mirada de Dios? Y sin embargo el hombre, cuando siente que ha desobedecido a Dios, cuando se siente desnudo delante de la mirada de Dios, trata de esconderse. Primero trata de esconderse de la mirada de los demás, trata de tapar la cosa frente a los demás. Y hasta incluso tiene la ocurrencia, que poco original, ¿no? La ocurrencia de pretender escaparse de la mirada de Dios. Y cuando el hombre quiere escapar de la mirada de Dios, entonces cae en el absurdo, porque Dios lo ve todo. Y Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Y entonces el otro de atrás de no sé dónde le dice: te oí en el jardín y me entró miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y el Señor Dios le dice: ¿qué noticia que estaba desnudo? Si siempre estuviste. ¿Quién te hizo descubrir que estaba desnudo? ¿No será que sentís vergüenza porque no cumpliste mi plan, porque no cumpliste mi voluntad, porque no fuiste fiel a mi palabra? Y entonces el hombre, en lugar de hacer las cosas finitas, claras, y viene a decir: sí, tata Dios, tenés razón, te pido disculpas, mira, te falluteé. Que era lo más sencillo, lo más lógico, decir: y sí, Señor, mira, realmente me equivoqué, no cumplí tu voluntad, te desobedecí, perdóname. En lugar de tomar esa actitud noble, linda, clara, el hombre que ya se venía escondiendo, pretendiendo taparle las cosas a Dios, ahora que se da cuenta que para Dios está todo patente, entonces trata de zafarse echándole la culpa a la otra. La mujer que me diste, esa me tentó y por eso comí la fruta.
La mujer que me diste por compañera fue la que me convidó y entonces yo desobedecí. Bueno, el Señor Dios entonces se dirige a la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y ella, en lugar de reconocer, sí, mira, fui débil, me pasó esto. Ah, no, le echa la culpa a la serpiente. Lo que pasa es que fui tentada y entonces desobedecí. Miren, mis queridos hermanos, no me puedo alargar mucho, pero creo que la Biblia describe muy bien, a través de esta narración del pecado de Adán y Eva, describe tan bien la forma que suele tener en nosotros mismos la desobediencia a Dios, a su voluntad. Cuando nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, no ofendemos tanto a Dios, si Dios es infinito. Si a Dios le duelen ciertas cosas es porque sabe que a nosotros nos hacen mal. Y Dios viene con ganas de hacer las cosas bien, de querernos curar, y nosotros, en lugar de presentarle la llaga y decirle, Tata, así son las cosas, perdóname, nos escondemos, echamos la culpa a los demás, no queremos reconocer nuestra responsabilidad, y así andan las cosas en el mundo. Eso es al menos lo que nos cuenta la Biblia. Mis queridos hermanos, no me puedo alargar mucho hoy. Mañana retomamos este tema, si son gustosos, con la gracia de Dios y su bendición. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes, los reunidos en esta tarde así, de sobremesa o de mateada. Lo que nos toca como relato hoy, y ustedes lo tienen en el 3er capítulo del Génesis, desde el versículo 14 en adelante, es lo que podríamos llamar el enojo de Dios, las maldiciones de Dios. Cuando uno piensa que en la Biblia Dios bendijo al hombre, bendijo a la mujer, bendijo todas las cosas, todas le salieron bien, a uno casi le duele pensar que en un determinado momento Dios se enojó. Dios tuvo ira, podríamos decir. Y así lo dice la Biblia. Y Dios llegó a maldecir. Llegó a maldecir, y la maldición de Dios, ¿cómo decirlo? La maldición de Dios es efectiva. Y entonces, diríamos así, no es tanto que Dios haya creado el mal como resultado del pecado, como si el hombre pecó, faltó la voluntad de Dios, entonces Dios creó un montón de desgracias. No, el hombre, al pecar, abrió la puerta a las desgracias que iban a entrar en el mundo. Es como, por ejemplo, cuando una persona abre su cuerpo a ciertos microbios, y esos microbios adentro del cuerpo empiezan a hacer desastres, una parálisis, una infección, o tantas otras cosas que pueden producir los microbios dentro de nosotros. Cuando el hombre le abrió la puerta al microbio del pecado, el pecado empezó a producir sus frutos malos, y esos frutos malos el hombre los siente como una maldición. Y entonces fíjense, la Biblia nos cuenta, en esa pregunta que el hombre antiguo y la Biblia se decía, ¿por qué lo que más realiza la mujer, que es su maternidad, que es engendrar y dar a luz, es fuente de tanto sufrimiento muchas veces en la mujer? Al menos así lo veían los antiguos. ¿Por qué una de las cosas que más realiza el hombre, que es su trabajo, que es su realización, es de hecho en la vida una de las fuentes también de sus mayores sufrimientos? Y entonces la Biblia responde, eso no era según el plan de Dios. El dar la vida no tendría por qué provocar sufrimiento. El trabajo en sí, tal como Dios lo pensó, no tendría por qué hacer sufrir al hombre. Si el hombre y la mujer sufren en aquellas cosas, esto es un poco como la síntesis de lo que más desea el hombre, de lo que más desea la mujer. Si en aquellas cosas que el hombre más desea, junto con su realización, muchas veces se mezcla el sufrimiento, el llanto, la impotencia, es porque el hombre quedó herido por ese pecado al que el mismo hombre le abrió la puerta. Algunos piensan, y en esto quiero salir un poco al paso, de que quizás el pecado que habrían cometido Adán y Eva en el paraíso habría sido un pecado sexual. Es como si algunos piensan que la Biblia habla de una manera velada de que el primer pecado de Adán y Eva habría sido el pecado de tener relaciones sexuales.
Pero me parece que es una gran equivocación interpretar la palabra de Dios así. En primer lugar, según la voluntad de Dios, el sexo, ordenado y pensado como Dios lo hizo y lo pensó, no solo no es una cosa mala, no solo no es un pecado, sino que es algo querido por Dios y bendecido por Dios. Y eso lo dejaba clarito la Biblia. Cualquier pecado en cualquier terreno es usar las cosas de Dios de una manera contraria a la voluntad de Dios. Es evidente que la sexualidad mal usada puede ser fuente de pecado, que la sexualidad desordenada, hecha fuera de la voluntad de la palabra de Dios, diríamos así usando un lenguaje que estábamos usando antes, si no se usa el manual de instrucciones que Dios dejó a través de su palabra, es evidente que puede ser una fuente de pecado, como también puede ser una fuente de pecado el trabajo, o el juego, o la diversión, que en sí son cosas buenas, pero hechas de una manera desordenada, fuera de la voluntad de Dios, pueden convertirse en pecado. Y de hecho históricamente se han convertido en pecado tantas veces. Queridos hermanos, me gustaría, si les parece, mañana me gustaría tomar el tema del trabajo. ¿El trabajo para el hombre es una maldición o es una bendición? ¿Se puede decir que el trabajo es la maldición que Dios impuso al hombre, como algunos piensan? ¿Será que el trabajo realmente con su cuota de sufrimiento, de dolor, es una maldición que Dios impuso al hombre? ¿Se acuerdan, como habíamos dicho el otro día, que algunos pensaban que el amor humano, la atracción del hombre por la mujer y la mujer por el hombre también era una maldición y la Biblia decía, no señor? ¿Habrá que responder que el trabajo para el hombre es una maldición, es un peso, es un castigo? Bueno, si ustedes son gustosos y me escuchan, mañana nos volvemos a reunir para tratar un poco este asunto. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Siguiendo con esto de charlar de sobremesa de las cosas de Dios, permítame que me oponga primero a una frase que es bastante repetida. Se dice que Dios maldijo el trabajo del hombre y que entonces el trabajo para el hombre es un castigo, como si en el plan de Dios inicial, en el proyecto de Dios, el trabajo no hubiera estado incluido. Es decir, si el hombre no hubiera pecado, no habría necesitado trabajar, y que el trabajo es fruto del pecado. Y eso es una gran mentira, al menos una mentira interpretar la Biblia de esa manera. Antes de que el hombre pecara, la Biblia misma nos dice que Dios tomó al hombre y lo colocó en el paraíso para que lo cuidara y lo cultivara. Capítulo 2, versículo 15, me parece, por ahí dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el parque de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El trabajo en el plan de Dios forma parte de la manera que el hombre tiene de expresar que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre, yo diría, por naturaleza, necesita imprimir su imagen en las cosas, necesita el trabajo. Un hombre a quien no se le permita trabajar, a quien no se le permita crear, a quien no se le permita compartir la obra creadora de Dios, es un hombre a quien no se le permite uno de los derechos sagrados que Dios puso en el hombre como una necesidad. Por lo tanto, el trabajo en sí, el completar la creación de Dios, el cultivar la tierra, el cuidar los animales, el imprimir a las cosas la impronta humana a través del uso del fuego, allá inicialmente, y después a través de todos los cambios que ha hecho la ciencia, la técnica. Eso es algo que Dios puso en el corazón del hombre cuando lo creó a su imagen y semejanza. Lo que vino a hacer el pecado no fue a obligar al hombre a trabajar. El hombre tenía ese derecho, ese privilegio de parte de Dios. Lo que el pecado hizo, y creo que sigue haciendo, es poner en ese derecho del hombre, poner la cuota de sufrimiento, de dolor, de fracaso.
Y creo, queridos hermanos, que sigue siendo de verdad así todavía en nuestro tiempo. Creo que las injusticias sociales, el trabajo sin sentido, absurdo, que muchas veces en lugar de realizar al hombre, lo humilla, lo vuelve una máquina, lo hace esclavo, lo hace sufrir, no le permite ni siquiera ganarse la vida, todas esas realidades que muchas veces están unidas al trabajo del hombre, no responden a la voluntad de Dios. Y entonces uno diría, bueno, hay que hacerlo porque es voluntad de Dios, de esa manera el hombre se redime. No, eso es fruto del pecado, contra esas cosas tenemos que luchar. Por lo tanto, toda adquisición del hombre, todo esfuerzo del hombre para que el trabajo sea menos costoso, más humano, que provoque menos sufrimiento, va en la dirección de la voluntad de Dios. Hay algunos que piensan, y se ha dicho y se ha escrito incluso eso, los esfuerzos del hombre para evitar el sufrimiento en el trabajo van contra la voluntad de Dios, como hay algunos que piensan que toda mujer, por un castigo de Dios, tiene que sufrir en su parto y por lo tanto tratar de que la mujer no sufra en el parto es ir contra la voluntad de Dios que puso ese sufrimiento ahí para que la mujer se redima. Claro, eso es muy fácil decirlo de afuera, vos que no tenés que parir, pero para la pobre mujer, para esa madre que con tanto sufrimiento a veces puede dar a luz, todo lo que pueda aliviarla en su sufrimiento, en su dolor o en todas las molestias que pueda traer un embarazo o un parto, va en la dirección de la voluntad de Dios. No fue voluntad de Dios que la mujer sufriera. No fue voluntad de Dios que el trabajo encerrara todo ese sufrimiento. Eso ha sido consecuencia de que nosotros, nuestros primeros padres y después nosotros, hemos abierto el camino al pecado, a ese bicho, al microbio del pecado que ha traído tantas consecuencias después en la vida y en la historia de los hombres. Por eso creo que tenemos que, si queremos interpretar bien la Biblia, tenemos que decir, el trabajo es una de las realidades que hace que el hombre complete la creación de Dios, que se sienta colaborador de Dios. Y todo hombre tiene derecho al trabajo, un trabajo digno que le permita realizarse, ganarse su sustento y sentir la alegría de ser creador, de ser original, de ser imagen de Dios. Cuando el trabajo es una realidad que hace sufrir, que impide al hombre realizarse, que al contrario lo anula, lo despersonaliza, entonces estamos yendo contra la voluntad de Dios. No es que Dios quiso que las cosas fueran así. Y todo lo que podamos hacer, los hombres, a través de la técnica, de la ciencia, de la aplicación de la inteligencia, para evitar el sufrimiento, el dolor, ya sea en el hombre, ya sea en la mujer, ya sea en este hermoso hecho de dar la vida, como en el hecho de expresar la vida a través del trabajo, todo lo que podamos hacer para que el hombre sea más hombre, sufra menos y se realice a través de eso, será una manera de colaborar con el plan original de Dios. Cristo podría decir lo mismo que les dijo a los fariseos una vez: por la dureza del corazón de ustedes están pasando estas cosas, pero al inicio, en el proyecto de Dios, las cosas no fueron así. Así que no le echemos la culpa a Dios de aquello que tenemos la culpa nosotros, los hombres. Quizás muchas cosas heredadas de atrás y otras fabricadas o culpables nosotros mismos de esa realidad. Hermanos, que el Señor Dios nos bendiga en esta tarde y nos permita vivirla conforme a su voluntad y a su palabra. Hermanos y amigos, buenas y santas para ustedes en esta tarde. Venimos hablando en esta semana del pecado al cual el hombre le abrió la tranquera allá en los principios, y ese pecado como un bicho vino al jardín creado por Dios y empezó a hacer desastre. Pero Dios amaba tanto al hombre y lo sigue amando, y de eso creo que solo el diablo puede meternos en el corazón la duda respecto al amor de Dios, después de todo lo que Dios nos ha dado. Dios no quiso que la última palabra en la historia la tuviera el pecado, que el demonio hubiera vencido. Es cierto,
El hombre pecó, el hombre hizo caso al maligno, al espíritu del mal, y desobedeció a Dios. Pero Dios no se iba a dejar vencer. Ya en el mismo relato que nos habla de la respuesta de Dios al pecado del hombre, ya ahí fue Dios y le encendió una esperanza. Cuando en una forma figurada, en una forma así, diríamos, imaginativa, Dios habla de la enemistad del hombre con la serpiente, dice que permanentemente la serpiente va a estar acechando la vida del hombre tratando de morderlo, pero que la descendencia del hombre, quizás en esto se está haciendo una profecía de Cristo, terminará por aplastarle con el talón la cabeza a la serpiente. Es decir, Dios prometió para el futuro que de la descendencia del hombre habría un descendiente del hombre que terminaría por vencer, por aplastar la cabeza del maligno, por vencer al mal que estaba en el mundo. Es decir, fíjese, Dios encendió un lucero de esperanza en la noche en la que habían entrado nuestros primeros padres. Y creo que cuando nosotros pensamos en el mal, en el mundo, podemos desesperarnos y decir, y bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? El mal existe. Ya está. Es como uno dice, bueno, ahora el SIDA existe. ¿Y qué podemos hacer? El microbio ya está. Dicen que antes no estaba, pero ahora ha aparecido este microbio y bueno, lamentablemente está, no nos queda nada que hacer. No, es decir, en el sentido de la Biblia, Dios encendió una esperanza y prometió al hombre una victoria final sobre el mal y sobre el pecado. Aunque Dios no liberó al hombre de las consecuencias que tuvo el hecho de que el mal entrara en el mundo, las consecuencias que serán el sufrimiento y la muerte. Ese hecho tan incomprensible en nuestra vida. Nuestro corazón desea, fíjense, con tantas ansias vivir. Nuestro corazón desea, hemos sido creados para la vida y amamos la vida profundamente y deseamos vivir. Y sin embargo, todos tenemos la certeza de morir. Y esa tristeza de morir, esa certeza de morir, de tener que morir, ciertamente nos entristece a todos. Y sin embargo, un día Dios, Tata Dios, iba a mandar a su propio Hijo, inmortal, a su propio Hijo unigénito, engendrado desde siempre, a ese Hijo suyo, amado igual a Él. Lo iba a mandar para que naciera en el seno de una mujer, la Virgen María, la mamá de Cristo, se encarnara y fuera un hombre como nosotros, y que viviera en su vida toda la realidad humana, menos el pecado. Fíjense, Cristo que no tuvo pecado, sin embargo, padeció en él las consecuencias del pecado. Padeció el sufrimiento, la persecución, la humillación, las injusticias, y finalmente aceptó lo más tremendo de todas las consecuencias del pecado, la muerte. Pero al aceptar la muerte en sí mismo, Dios venció. Diríamos así, al aceptar que la serpiente le mordiera en el talón, Cristo aplastó con su talón la cabeza de la serpiente. Y desde entonces, para el cristiano, para nosotros, para vos, para mí, podemos tener la certeza de que Dios ha ganado. Fíjense, así como suena, queridos hermanos. Dios ha ganado. La victoria es de Cristo. ¿Cierto? Ni Cristo mismo quiso eximirse de las consecuencias dolorosas que son el sufrimiento, las injusticias, la muerte misma. Pero aceptando en sí esas realidades, las venció y nos ofrece también a nosotros la posibilidad de participar de su victoria y de esa manera vivir definitivamente. Es un misterio, evidentemente. Es el misterio de nuestra fe. Saber que por nuestra propia fuerza nunca podríamos haber vencido el pecado en el que caímos.
pero gracias a Cristo nuestro Redentor, somos capaces de vencer el pecado y uniéndonos por la fe a Cristo, formando parte de esta iglesia de los redimidos, de los bautizados, el pecado es vencido, la vida es posible y estamos llamados a vivir definitivamente. Que así sea con la gracia de Dios para todos nosotros. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Yo tengo un amigo evangélico, pastor evangélico, se llama Roberto Romanenghi, que ha tenido la capacidad de poner en versos criollos muchos relatos de la Biblia. Y hoy quiero leerles, como un homenaje para todos, el hermoso verso con el cual él tradujo el capítulo 3 de la Biblia en versos criollos. Voy a ver si en el recitado se los logro leer lindo y bien, con esa hondura que él le puso a esta traducción. Perfecta dicha en verdad gozó la primer pareja, no se escuchaba una queja ni del hombre o la mujer. ¿Quién iba allí a suponer un enriedo en la madeja? Pero así mismo ocurrió, y la comunión con Dios quedó allí partida en dos, tal cual como yo les hablo. Tuito fue cosa del diablo, que es la bestia más feroz. Y a pesar de haberles dado tata Dios un claro aviso, hicieron de él caso omiso, y tomando por mejor la oferta del tentador, perdieron el paraíso. La cosa fue de este modo por mandato celestial. Plantaron como señal dos árboles en el huerto, pa' poner al descubierto si el hombre era tan leal. Estaba el árbol de la vida y también el de la ciencia, que le daba la licencia de aprender lo bueno y malo, y pa' no pisar el palo le hizo Dios esta advertencia. De todo árbol del huerto te podrás aquí servir, pero debes desistir del fruto que está prohibido, porque habiéndolo comido de cierto habrás de morir. Y entonces vino la prueba como el mejor testimonio, si para aquel matrimonio valía el dicho de Dios o preferían los dos codearse con el demonio. No se hizo esperar mandinga que disfrazado de serpiente se apareció redepente para hablarlo con la mujer. Sabía muy bien que al caer, caería el hombre juntamente. ¿Con que Dios les ha prohibido comer de tanta hermosura, como hay en esta espesura? Comenzó diciendo el malo, descargando el primer palo sobre la incauta criatura. Es así como el demonio principia el juego, amigazo. Primero nos tira el lazo para ensartarnos una duda, y cuando alguien lo saluda, ¡ay, nomás le agarra el brazo! Haciendo al hombre dudar de que hay un Dios que lo cuida, está listo en la partida. Quien se atreva a continuar, el diablo es un homicida y no afloja hasta matar. Sin alcanzar a entrever la astucia de la serpiente, le contestó Eva inocente, nos ha dicho tata Dios que comamos libremente de todo fruto los dos, pero del árbol que está en medio del paraíso, sabemos bien que no quiso que nadie vaya a comer, porque habrá de perecer quien tenga en poco este aviso. No me haga reír, buena moza, con tamaña tontería, pues no ignora Dios que el día que coman del fruto aquel, sabrán lo mesmito que él, la virtud y picardía. Ansí dijo Satanás, que fue siempre muy ladino, y cuando muestra un camino jamás dice que al final existe un fiero guadal que se traga al peregrino. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable de ver y que además prometía aquella sabiduría que ya empezaba a querer. Y sin pensarlo dos veces tomó del fruto y comió. Al marido convidó y no lo habían tragado cuando ya el primer pecado el alma les enturbió. Muy tarde se dieron cuenta el pobre Adán y su china, que aquella bestia asesina que hoy le llamamos demonio, le hincó al primer matrimonio el veneno de su inquina. Sobresaltados entonces se vieron por vez primera que le faltaba por fuera unas pilchas para taparse, y fue cosa de arreglarse con unas hojas de higuera. Y desde entonces procuran los habitantes del mundo tapar lo que sea inmundo como los primeros padres, pero no hay poncho que cuadre cuando el mal es tan profundo. Porque el pecado no está, no vayan a suponer, en la materia del ser, es el alma la que está sucia, de engaños, maldad y astucia que tanto hacen padecer. Y pasarta de pecados no valen hojas de higuera,
Solo hay una tapadera que cubra todo mortal, de cualquier tremendo mal que manche la vida entera. Ese remedio eficaz no es, señores, un arcano. Cada cual lo tiene a mano cuando confía en Jesús, que allá, colgado en la cruz, padeció por los humanos. Con la gracia de Dios los dejo aquí